Buenos días a todos. Buenos días. Yo encantado de estar aquí en Ecuador de nuevo, ver amigos de hace muchos años, caras conocidas, gente que veo muy seguido y caras que hacía muchos años que no veía. Así que me da mucho gusto estar acá. Quiero agradecerle al comité organizador por la invitación. Agradecerles a ustedes por venir un viernes en la mañana. Wow. El doctor Jeffers nos ha dado una conferencia muy buena sobre coccidiosis esta mañana, práctica. Y recuerdo cuando yo llegué a COBA hace 15 años, una de las cosas que yo quería hacer, y uno de mis sueños, era producir producir líneas que fueran resistentes a coccidiosis, porque la industria mundial avícola gasta más de $1 billón al año en los programas de coccidiosis y en los problemas de coccidiosis. Entonces, es una enfermedad de las más costosas que hay para la industria avícola. Y cuando entré a COB, uno de los proyectos era erradicar los virus de leucosis, que lo hicimos, erradicar el buche penduloso, lo logramos hacer también, pero la resistencia a la coccidiosis, aprendí muy rápidamente que no se podían hacer líneas comerciales resistentes a coccidiosis, porque cuando tú haces una línea resistente a coccidiosis se puede hacer, pero la haces susceptible a otras cosas, la haces susceptibles a virus o a bacterias. Entonces, ok, ¿quieres un pollo que sea resistente a coccidiosis? Sí, yo lo quiero. Bueno, pero vas a tener más problemas de salmonela, o vas a tener más problemas de marek, o de bronquitis, o de Newcastle. Entonces aprendí muy rápidamente que en el crecimiento o en el desarrollo genético hay que tener un balance. Todos queremos aves resistentes a coccidiosis, otros queremos resistentes a Newcastle, otros a influenza aviar, otros a micotoxinas, otros quieren que las aves sean resistentes a otras enfermedades, gumboro, y realmente no se puede. Entonces el trabajo que hacemos nosotros en la parte genética es un trabajo de desarrollo del sistema inmune, especialmente desde el punto de vista de la defensa innata de las aves. Entonces nos queremos asegurar que cada ave responda bien desde el punto de vista inmunológico a cualquier reto de campo, bacteria, virus, parásitos, coccidiosis, lo que sea. Queremos que cada individuo responda bien. Entonces, sí se pueden hacer líneas genéticas resistentes a muchas enfermedades, pero desafortunadamente se vuelven sensibles o susceptibles a otras. Entonces hay que tener un balance. Eso lo aprendí muy rápido cuando entramos a COB. Y eso me da paso para la entrada a la charla, que como industria hemos sido una industria de éxito, gracias a todo el trabajo que ustedes hacen día a día. La historia de la industria avícola a nivel mundial es una historia de éxito. En reproductora hemos logrado mejorar la cantidad de huevos por ave alojada, hemos mejorado la fertilidad de las aves, tanto de los machos como de las hembras. ¿Sí? Las hembras también aportan fertilidad. Hemos mejorado nacimientos, eficiencias alimenticias. En la reproductora, cuando yo hablo de mejoras de la eficiencia, ¿quiénes trabajan con reproductoras pesadas aquí? Levante la mano. Ok. Ahora, las reproductoras de hoy son más eficientes desde el punto de vista alimenticio que las de hace 20 años. Las polluelas consumen menos alimento para llegar al estímulo de luz, y las gallinas en producción consumen menos alimentos para producir mayor cantidad de huevos y mayor cantidad de pollitos. La viabilidad de las aves modernas ha mejorado tremendamente. En el año 1994, la industria americana, las reproductoras en producción, desde la semana 25 hasta la 65, 40 semanas de producción, cerraban con el 17% de mortalidad. 17% de mortalidad en el año 1994
en producción, en el ciclo de producción. El año pasado, en el 2014, la industria americana cerró con el 11.5%. O sea, hemos mejorado en viabilidad. O sea, tenemos una historia de éxito en lo que es la parte sanitaria, la parte inmune de las aves. Lo mismo en pollo de engorde. Hemos mejorado conversión alimenticia, todo lo vemos. Los genetistas nos dicen que nos regalan 2 a 2.5 puntos de conversión alimenticia al año. Escriban eso ahí. De 2 a 2.5 puntos de conversión alimenticia nos da la genética. Y ahorita les muestro la gráfica. Eso no veamos que vaya a disminuir en ningún momento. Seguimos trabajando en conversión alimenticia. Estas aves siguen siendo más eficientes ahora. Días a sacrificio. Hace 10 años nos demorábamos, o la industria americana se demoraba 46 días más o menos para llegar a 2.2 kilos. Hoy, 10 años más tarde, están cerrando en cerca de 41, 42 días. Hemos ganado entre 4 a 5 días para llegar a 2.2 kilos en los últimos 10 años. Las mortalidades han disminuido. Hace 10 años teníamos promedio del 5% de mortalidad en los Estados Unidos. Este año estamos cerrando con el 4%, 4,5%. Entonces es un éxito completo lo que estamos viendo y debemos compartirlo con las demás industrias. Y no solo es el mejoramiento genético, son los nutricionistas que han acompañado, los investigadores que han acompañado, las vacunas que han acompañado, el manejo, el ambiente, todo lo que nosotros hagamos para darle a los animales el mejor ambiente posible, les ayuda a expresar su potencial genético. Entonces, entre mejor condiciones le demos a las aves, mejor bienestar de animales tenemos, mejores resultados productivos tenemos y todos estamos contentos. Entonces, tenemos un éxito, una historia muy bonita para contar y les cuento que sigue mejorando. Ustedes de pronto han escuchado otras charlas de genética del día miércoles, donde se ven todavía los progresos genéticos. Este es uno de ellos, ganancias de peso. Los genetistas nos hablan de 40 gramos a 42 días. Entonces, cada año estamos ganando 40 gramos de peso a 42 días. Conversión alimenticia, hablábamos de 2 puntos a 2.5 puntos de conversión por año a nivel de pollo de engorde. Esta es una de mis diapositivas favoritas de AgriStats. AgriStats es la compañía americana que recibe o colecta la información de billones de aves. En reproductoras, maneja la información de cerca de 50 millones de reproductoras. Y en pollo de engorde, toda la progenie de esas 50 millones de reproductoras al año. Son billones de pollos de engorde. Y nos muestra esta diapositiva. ¿Cuál será la luz aquí? ¿La del centro? Ya. Entonces vemos aquí, es el progreso del pollo de engorde a 5 libras o 2.27 kilos. La línea de arriba, la roja, es del 98 y va bajando al 2000, 2002, 2004, 2008, 2010 y el año pasado, 2014, la línea de abajo. A mano izquierda vemos no vemos nada, ¿qué pasó? A mano izquierda están los días que nos demoramos para llegar a 2.2 kilos. Y abajo vemos del mes de enero al mes de diciembre de cada año. Entonces, si nos concentramos en la línea de arriba, nos demorábamos entre 48, 49 días, luego 50 días, 52 días en los meses más calientes del año. Esta es información de Estados Unidos porque esta empresa lleva muchos años colectando la información y en ella nos hemos basado a mirar los progresos genéticos o los progresos que hemos tenido en la industria. Entonces, ustedes ven no solamente la variación en los meses del verano comparado con el invierno. Significa que en los meses más calientes, que es junio, julio, agosto,
nos demorábamos más o menos 3, 4 días más para llegar al mismo peso. A medida que se fueron instalando o convirtiendo las casetas ambiente controlado, ya no se ve esa variación de invierno a verano. Vean, por ejemplo, ya en el 2004 ya la variación era mínima. Bueno, así que aquí no sé qué pasaría en el 2010, pero en el 2014 volvemos a tener, hay menos variación de invierno a verano porque ya el 100% de las casetas en Estados Unidos tienen ambiente controlado. Ya vemos que en el 2011, 2012, la producción de Estados Unidos es en túnel o ambiente controlado. Los bebederos de niple también han ayudado a la sanidad de las aves. Vemos que las aves llegan más limpias al sacrificio. Menos septicemia, decomisos por septicemia bajaron. De 1989 estamos con el 0,5% de porcentaje de septicemia en matadero, y desde el año 2009 estamos en el 0,15. Entonces vemos una asociación de mejor ambiente para las aves, mejor calidad de agua con los bebederos de niple y vemos mejores resultados de decomisos. ¿Por qué les muestro esto? Les quiero mostrar esto, uno, porque los que están creciendo o que están entrando al negocio o que están tomando la decisión de cómo construir sus nuevas casetas, la historia nos dice y los números nos dicen que hay que hacerlo con ambiente controlado. Entre más controlado esté el ambiente, mejores resultados tenemos. Y lo mismo el que quiera producir pollo de engorde, los resultados de los bebederos de niple nos dan aves más limpias a matadero. El futuro. En el año 2011 pasamos los 7 billones de habitantes en el mundo. 7. Ya somos más de 7 billones en el mundo. Para el año 2050 podemos haber cerca de 9 billones. Entonces vamos a pasar, en 40 años, vamos a pasar de 7 billones de habitantes a 9 billones de habitantes. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que seguir produciendo carne para el crecimiento de población que hay. Eso es una buena noticia. Tenemos job security, como dicen los americanos. Tenemos seguro de trabajo por los próximos, por lo menos, 40 años. Pero también vienen retos. Hay bastantes libros, publicaciones científicas, libros muy buenos e interesantes como este, de El mundo en el año 2050, donde hacen una proyección de qué es lo que va a suceder con la población, qué va a suceder con los bosques, qué va a suceder con el agua, qué va a suceder con el calentamiento global. Entonces tenemos cosas muy positivas, pero tenemos cosas también por las cuales preocuparnos. Vamos a ver, ya vemos carros, hay producción de carros en este momento que no necesitan conductor. Y estos libros te dicen que estas compañías productoras de carros o autos o vehículos o movilidades, como le dicen en algunas partes, siguen invirtiendo mucho dinero en carros que no necesitan un conductor. Entonces, en el futuro vamos a ver carros que llevan el mercado en Estados Unidos a sus casas o transportes en la carretera que no necesitan un conductor. O tú puedes estar ahí dentro del carro, pero no necesitas una persona que lo conduzca. Uno de los primeros que hizo eso fue Inglaterra. Los trenes de Inglaterra en el aeropuerto de Heathrow fueron los primeros que no tienen un piloto. Ya si ustedes van, por ejemplo, al aeropuerto de Dallas, cuando pasan por Estados Unidos y se suben a esos trencitos que lo llevan de un terminal a otro, no tienen piloto, pero van en un riel, ¿verdad? Van en un riel. Pero más adelante vamos a ver esto, carros con sensores, donde ya él puede identificar que puede pasar al siguiente carro, que es seguro, o podemos ver carros en un cruce que van a tener sensores. Esto en el futuro no va
va a suceder tarde o temprano. Dicen que con este sistema no van a haber trancones. Yo no entiendo cómo no lo van a ver, pero eso es lo que hablan los libros. Si ustedes leen este libro, les va a decir que no va a haber trancones. ¿Cómo le llaman? Tapones, trancones, tráfico. Estamos viendo el famoso calentamiento global, donde ya hay sitios con problemas de agua. Vemos fenómenos naturales locales, como el famoso, ¿cómo se llama? El del Niño, ¿no? El del Niño que ya lleva como, yo ya lo conozco hace como 30 años y te siguen diciendo al niño, y a pesar de que ya lleva 30 años le siguen diciendo el niño. Pero este chico es el que está produciendo estragos en algunas partes del mundo. Entonces vamos a ver un crecimiento inevitable de la población global. Hablan de 9 billones, pero pueden ser 10 o pueden ser 11 billones, dependiendo de cómo haya el control natal en estos países. Y ese crecimiento de la población va a estar enfocado en los países subdesarrollados. O sea, los países europeos, Estados Unidos, Canadá, va a crecer muy poco en población. Pero el crecimiento que vamos a ver en población va a estar enfocado más que todo en Asia y en África, en países de bajo desarrollo. Vamos a necesitar mayor cantidad de demanda de alimentos, avícolas, huevos, carne de pollo, carne de pavo, o Perú, como le dicen los brasileiros. Degradación de la tierra, va a haber más complejos de producción, va a haber más degradación de la tierra por el tema de los bosques, pues vamos a necesitar construir más granjas, el campo ya no va a ser igual, la foto del campo que estamos viendo ahorita, el landscape, como dicen los americanos, no va a ser el mismo hoy que va a ser el de 50 años, va a ser un poco más triste, más lleno de concreto y pavimento. Y se habla de la falta de disponibilidad de agua, especialmente en los países, algunos países africanos van a tener problemas gravísimos de agua y van a empezar las famosas guerras por agua. Ya en alguna parte en el pasado, la Biblia habló de una guerra que hubo por agua en alguna parte del mundo. Eso se va a ver en el futuro. Esos son las gráficas del crecimiento poblacional que hay, y básicamente la de la izquierda les habla de que en Asia el rojo es donde va a haber más crecimiento poblacional, y en África el verde, y va a ser más que todo en países subdesarrollados. Aquí está la demanda global de carne, tanto de pollo como de cerdo, como de carne de res, como de huevos, y va a haber un incremento en la demanda de estos productos avícolas, y ahí tenemos que estar nosotros, ¿verdad? Esta es la disponibilidad de agua para el futuro. Si ustedes ven, los azules tienen buena disponibilidad de agua todavía. Cuando ya ustedes ven que el color azul es el de abajo, es lo que tiene más cantidad de agua en metros cúbicos de producción, pero a medida que pasan a los verdes, a los amarillos, a los naranjas y al rojo, son países que van a tener problemas graves de agua en los próximos 40 o 50 años. Y aquí, por ejemplo, vemos Argentina, bueno, vemos que la mayoría de países suramericanos tenemos buena disposición de agua, excepto Argentina está un poquito por debajo, México también, Estados Unidos y Alaska. Alaska es parte de los Estados Unidos, no sé si es el número 49 o el 50 de los estados de Estados Unidos. Tom, ¿is that the 50 or the 49 state? 50, gracias. Y los rojos, como ven, son los países africanos que van a tener problemas graves de agua. Suráfrica, Egipto, aquí está, ¿saben cuál es este? Arabia Saudita o Saudi Arabia, como le dicen. Okay. China, de igual manera. Entonces, dentro de los retos y oportunidades que vemos nosotros en este momento, hay varias. Lo que vivimos en Sudamérica no es la misma realidad que viven los americanos, y lo que viven los americanos no es lo mismo que ven los europeos en este momento, ni lo ven los asiáticos. Ahora en Estados Unidos hay un movimiento de
de terminar con el uso de antibióticos en una forma muy rápida. Desde el año pasado hay compañías que ya se fueron sin antibióticos a nivel de pollo de engorde, ya también están eliminando antibióticos en reproductoras y esa tendencia va a seguir en los próximos años. Brasil, Argentina y Chile, que son países que producen carne de pollo para exportación, ellos también tienen bastantes regulaciones en lo que es el uso de antibióticos. Hay otros países donde los antibióticos todavía se abusan de los antibióticos. Eso va a cambiar en los próximos años. Vamos a ver, debido a estos cambios climáticos, mayor necesidad de ambientes controlados para las aves, porque las temperaturas no están volviéndose más frías, sino más calientes. Va a haber menor disponibilidad de agua, como decíamos, y esa agua va a ser priorizada para el consumo humano. Entonces se habla de guerras entre los granjeros y la población. La población que no tiene ni idea de cómo producir un pollo, un huevo o un pavo, va a pelear con nosotros los productores por el consumo de agua. Entonces el agua se va a volver un tema, necesitamos cubrir a los humanos y después miramos a ver qué hacemos con los animales. Ya vemos los cambios que hay con las aves migratorias también. Esto básicamente les muestra las vías de vuelos de las aves migratorias, que son aves que todos sabemos cargan o son vectores y transmiten, llevan los virus de influenza aviar. Son aves que son resistentes a la influenza aviar, pero que son portadoras de los virus, especialmente los de baja y alta patogenicidad. Y aquí vemos, son 4 vías aéreas que vienen, aves migratorias. Esta es la del Pacífico, está la del Atlántico al otro lado, está la de Mississippi, y son las que llevan las aves, especialmente los patos y los gansos que vienen de Canadá, bajan a México y también llegan a Sudamérica. ¿Se acuerdan ustedes el brote que tuvimos de influenza aviar H5N2 en Chile en el 2002? Eso hace 13 años. 13 años Chile le mostró al mundo cómo manejar un brote de influenza aviar de alta patogenicidad. El sombrero, me quito el sombrero para los chilenos. Lo mismo están haciendo los americanos, apostándole a la erradicación en lugar de la vacunación. ¿Por qué no se hace vacunación en Estados Unidos? Porque los países que importan carne de pollo, huevos, carne de pavo, reproductoras como nosotros, que enviamos a más de 100 países, inmediatamente ponen restricciones de importación. Entonces el tema de vacunación para influenza aviar en Estados Unidos es muy claro, porque cuando tú pones una vacuna o implementas un programa de vacunación, no puedes exportar producto, ¿verdad? El año pasado empezó el brote de H5N2 en Estados Unidos, donde se han perdido más de 50 millones de aves entre gallinas comerciales y pavos especialmente. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos y mirar los programas de bioseguridad, y muchos nos reímos de los programas de bioseguridad que hay en Estados Unidos porque no hay bioseguridad. Finalmente, la industria americana ha entendido que tiene que ponerle un poco más de desarrollo a los programas de bioseguridad, especialmente en operaciones de gallinas comerciales. Las aves de postura, por alguna razón la bioseguridad no ha estado o no ha sido tan evolucionada como la bioseguridad en empresas de reproductoras y de aves de carne. Y eso es algo que va a cambiar, tiene que cambiar. Aquí está el resumen de lo que pasó en Estados Unidos. 42 millones de ponedoras se perdieron, 7.5 millones de pavos, más de 190 millones de dólares en indemnización. Ahorita todavía hay
una pelea entre el gobierno y los productores de cuánto se va a pagar, cuánto no se va a pagar. El caso es que esto va a costar cerca de $1 billón cuando esto termine. Ese $1 billón es las aves que se perdieron, el monitoreo de laboratorio, todo el costo fiscal que hubo o federal, y además de los costos o los gastos de las empresas que exportaban y no pudieron exportar por ese periodo de tiempo. Hay países que no reciben producto por 3 meses después del último brote. Entonces, una vez, si tú tienes un brote, no puedes exportar a varios países, Japón, Australia, China. 50 países le cerraron la puerta a Estados Unidos en menos de una semana. ¿Por qué? El primer caso fueron unos casos que hubieron en California, en aves que ni siquiera eran comerciales, y algunos países cierran todo la importación del país. No es por estado, sino por país. Luego, cuando ven la necesidad del producto, especialmente la genética, entonces ya empiezan a hacer restricciones únicamente por estado, que tiene un poco más de sentido, hacer restricciones por estado. Pero las restricciones de comercio cuestan mucho, mucho dinero y va a ser de cerca de $1 billón cuando esto termine. Bueno, desafortunadamente este es el riesgo más alto que tenemos nosotros para Latinoamérica, la influenza aviar. Yo le he preguntado en esta reunión a más de 30 personas, creo yo, mirando hacia el futuro, ¿cuál crees tú que sea el riesgo sanitario más importante? Y todas las personas lo primero que me dijeron fue: tenemos temor de influenza aviar. ¿Por qué? Porque la influenza aviar ya estuvo aquí en Sudamérica, de alta patogenicidad, ya estuvo en Chile. O sea, sí llegan estas aves migratorias a contaminar lagos, a contaminar lagunas. Y obviamente nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es evitar usar esta agua de estos pozos o de lagunas o de lagos para el consumo de nuestras aves. Nosotros no podemos utilizar agua de pozos ya, ni de lagunas, ni de lagos como lo hacíamos hace 30 o 50 años. Se acabó. Y esos son los factores de riesgo. Necesitamos evitar la utilización de lagos, de aguas de lagos, lagunas, pozos, lo que quieran, de agua estancada. Acordémonos que estas aves migratorias llegan, se quedan ahí por un tiempo, contaminan con las heces y luego pasan a otro país o a otra área. Operarios en contacto directo con aves contaminadas, zoológicos, aviarios, pantanales, aquellos amigos que les gusta la cacería, irse de cacería de patos, cacería de gansos, es parte de la contaminación que hay con virus de influenza aviar de baja y alta patogenicidad. Mezcla de aves comerciales con aves migratorias. En Estados Unidos hay un problema grande y es con estos mercados de aves vivas donde mezclan los patos con los gansos y las gallinas y los pollos y le ponen conejos, hasta chivos meten en esos locales. Entonces va la gente a comprar un chivo o un conejo y se encuentra que hay gallinas y hay patos y hay gansos y hay de todo ahí, y así hay una contaminación horizontal importante. Muchos de estos empleados en Estados Unidos hay no sé cuántas culturas. Los hispanos somos número 1, pero también hay indios, hay de Laos, hay de unas islas que se llaman las Islas Marshallese de hace muchos años. Ya el próximo año le van a abrir a 10,000 personas de Siria. Estados Unidos le va a abrir las puertas a estos refugiados. Entonces viene mucha cultura que requiere de un ave diferente. Muchos tienen rituales religiosos, muchos de ellos les gustan las aves de traspatio, muchos de ellos les gustan otros les gusta estar con gallos de pelea. Cualquier contaminación que tengamos con aves en estos mercados de aves vivas va a continuar. Vamos a continuar encontrando estos virus de influenza aviar que ya los llevamos viendo en Estados Unidos por hace más de 30 años. Pero este caso, el H5N2 de este año,
ha sido el peor brote que Estados Unidos ha tenido en la historia. Requerimos de una bioseguridad seria. La palabra bioseguridad se volvió una palabra del día a día y no le estamos poniendo como industria la seriedad que requiere. La bioseguridad requiere de una seriedad estructural y de una seriedad operacional. Hay personas que gastan millones de pesos o de dólares construyendo estas duchas, construyendo un programa de bioseguridad y se les olvida la parte operacional, que es el empleado. Se les olvida entrenarlos. Entonces creen que por tener una estructura importante y costosa, con eso es suficiente para evitar que las enfermedades lleguen. Otros hacen lo contrario, evitan gastar dinero en estructura y tratan de educar un poco a la gente. Y otros, ninguna de las dos, ni estructural ni operacional. Entonces tenemos que, nosotros somos los que tenemos que liderar esto. Entonces todos los que estamos acá tenemos que llevar el mensaje a los chicos de granja, porque si nomás uno de ellos tiene contacto con aves vivas fuera de la granja. Yo he visto compañías de reproductoras donde el 30-40% de los operarios que vienen a recoger los huevos todos los días a granjas de reproductoras tienen aves en sus casas. La gente que trabaja con gallinas comerciales, los empleados que vienen, y así fue que entró el virus de influenza aviar a esas operaciones de gallinas comerciales en Estados Unidos. Son empleados que vienen contaminados de afuera, no hay duchas y entran directamente, solamente hay un cambiado de ropa, y obviamente todos sabemos que un cambio de ropa no elimina a virus de alta patogenicidad. Carlos, ¿le podemos dar a ese video ahí a ver si funciona? Esto es un video de una gallina muriendo de influenza aviar. Esta es una foto, un video que me enviaron de Indonesia con el virus H5N1, pero es básicamente lo mismo que vemos en las aves en Estados Unidos. Ya cuando hay un brote tenemos que tener un plan claro, que no estaba claro en Estados Unidos qué era lo que se quería hacer o que se debería hacer cuando hubiera un brote de este tipo. Aprendimos mucho de este desafortunado evento. El diagnóstico es importante hacerlo rápido. Es algo que Estados Unidos ha trabajado mucho, ha sido en el monitoreo y en el diagnóstico. Es muy fácil la monitoreada, llevamos años monitoreando para los virus de influenza aviar. Se hace el diagnóstico muy rápido, pero el problema es la eliminación de las aves y cómo se hace de una forma práctica, cómo se hace de una forma de que no se siga contaminando otras granjas o contaminando empleados, cómo se hace para disponer de esa mortalidad. Ese fue el reto más grande que hemos tenido en Estados Unidos este año. Estos son los complejos de ponedoras de Iowa que fueron contaminados. Son complejos de ponedoras supremamente grandes, donde todas estas casetas tuvieron que ser destruidas. 2 o 3 de ellas fueron positivas, pero las compañías decidieron destruirlas porque ya varias de esas casetas ya habían perdido el 70-80% de las aves en menos de 2 semanas. Entonces, cuando tú tienes una operación de estas tan grande de gallinas comerciales en jaula, es muy difícil eliminar todas estas aves, requiere una cantidad de gente, mano de obra. Viene la preocupación de que estos empleados no se vayan a contaminar con el virus H5N2. Afortunadamente no hubo casos en humanos que se hayan reportado. Y se está trabajando con este sistema de espuma, no sé si ustedes lo conocían, es un sistema de sacrificio de aves con espuma. Los primeros que lo desarrollaron fue esta empresa, se llama Kifco. Pueden entrar a la página web de ellos, kifco.com, y les muestra, bueno, les interesó, vean todos tomando fotos al sistema este. Pueden ir ahí ven las fotos, funciona muy bien. El problema es que son máquinas muy costosas y son máquinas, nosotros tenemos una en Cobb desde hace
15 años, fuimos de los primeros que las utilizamos, porque nosotros producimos aves libres de micoplasma, entonces cualquier caseta que tenga un problema de micoplasma, lo destruimos, y esta ha sido la manera que hemos utilizado nosotros en los últimos 10 años, pero cuando hay problemas de influenza aviar en otras compañías, te llaman a decirte, oye, me haces un favor, me prestas la maquinita esta de la espuma. No, gracias. ¿Por qué? Porque puede haber una contaminación, contaminan la máquina, entonces es un tema de bioseguridad. Ahorita esta compañía no está produciendo muchas máquinas porque cada estado quiere un programa de emergencia, estar preparados. Entonces ya hay muchos estados que están interesados en tener una máquina de estas. En más o menos en media hora ya has eliminado un lote de pollo de engorde de 25,000 a 30,000 aves. Es muy rápido, muy eficiente, no es tan fácil como parece, requiere de una espuma, de un tipo de gota especial. Tiene algo de CO2, de gas, que se le aplica para que el animal pierda un poquito de conciencia. Pero quería mostrarles estas fotos. 10 minutos. Entonces, también se hizo dislocación cervical, que es aprobado por la Asociación de Veterinarios de los Estados Unidos. Se hizo lo de la espuma, algunos utilizaron CO2. El problema era qué hacer con esas aves. Entonces muchas de esas aves se enterraron en las granjas, y otras de esas eligieron sitios muy grandes como basureros. Hagan en cuenta, decir, vamos a poner este basurero, pero no realmente es un basurero, sino cómo hacemos para disponer estas aves en un sitio donde no haya probabilidad de una contaminación cruzada. Eso fue influenza aviar. Enfermedad de Newcastle no es diferente a la influenza aviar. Es un virus bastante patógeno, todos lo conocemos, bastante virulento. La ventaja que tenemos es que hay vacunas para esto, ¿verdad? Hay vacunas vivas y vacunas muertas. Entonces, de alguna manera, podemos proteger estas aves. Si nosotros no tuviéramos vacunas para Newcastle, tendríamos el mismo problema, la misma mortalidad, los mismos efectos que tiene la influenza aviar de alta patogenicidad. Este virus es un virus bastante patógeno. Sigue siendo incidente en México, en algunos países de Centroamérica, en Venezuela, en Colombia, en Perú. Sigue habiendo estos virus de alta patogenicidad que se llaman velogénicos viscerotrópicos. Este virus está conectado a aves de traspatio y gallos de pelea, y es la fuente de infección a las granjas. Entonces es importante que aquellas personas o aquellas operaciones o compañías que tienen problemas de reincidencia de Newcastle, tienen que hacer un trabajo muy fuerte con sus operarios para asegurarse que estos operarios no tengan contacto con aves de pelea o gallinas de traspatio fuera de la granja. Y obviamente el tema de bioseguridad. Los comentarios que quiero hacer en vacunación es que tenemos que recordar que las vacunas disponibles en el mercado mundial, las vacunas vivas, son lentogénicas. Muchos asumimos que aplicando 2 o 3 o 4 vacunas de Newcastle viva, las aves quedan protegidas 100%. Y eso no es cierto. Desde el punto de vista de patogenicidad, están las vacunas que son las lentogénicas. Luego hay unos virus más fuertes que son los mesogénicos, y los más desagradables y virulentos son los velogénicos. Estas vacunas no protegen contra los virus velogénicos, y hay un problema de entender eso. Todavía creemos que las vacunas de Newcastle nos protegen 100%. Tiene que ser un balance entre bioseguridad y vacunación. Más importante la bioseguridad que la vacunación, obviamente.
Entonces, en una operación de reproductoras requerimos de 3 o 4 vacunas vivas, 2 vacunas inactivadas para proteger las aves durante producción. Lo mismo en pollo de engorde, se requieren 1 o 2 o 3 vacunas de Newcastle, dependiendo del sitio donde estés. Pero lo más importante es evitar que estos operarios nos sigan metiendo la enfermedad a la granja. Seguimos ignorando el tema de operarios que tienen contacto con gallos de pelea, con aves en sus casas. Entonces es importante tener un balance entre vacunación viva y vacunación inactivada para lograr llegar cerca al 95% de protección. Nunca vamos a llegar al 100%. La técnica de vacunación es importante. También creemos que la vacunación en el ojo es perfecta y la vacunación en el ojo ocular no es perfecta. Es perfecta cuando tú estás ahí. Cuando los chicos lo hacen despacio y esperan que la gota se absorba, es una vacunación muy buena, excelente. No protege el 100%, acordémonos de eso. Pero una vez tú no estás ahí supervisando la vacunación ocular, los operarios tienden a ir más rápido. Se desperdicia la vacuna, la botan y las aves no quedan vacunadas. Yo prefiero la vacunación en spray, bien hecha, una vacunación, y ya hemos tenido muchas experiencias en muchas partes del mundo, ya, acabé, pero es importante que revisen el tema de vacunación, técnica de vacunación para Newcastle, lo mismo que para cualquier otra enfermedad. El spray es una vacunación que se puede hacer masivamente, muy rápido, hay equipos diseñados para una buena vacunación. Utilícenlos, háganlo bien, entrenen el personal, se hace muy rápido. En 15, 20 minutos puedes hacer una caseta de 20, 25 mil pollos, funciona muy bien, especialmente para aquellas compañías que tienen problemas de Newcastle o bronquitis. Esto les quiero pasar rápidamente. Esto es un caso de unos problemas locomotores a los 32 días. Es algo que estamos viendo un poco, que está saliendo más en algunas partes como Canadá, Estados Unidos, otros países en Sudamérica que no les puedo nombrar. Pero básicamente es una queja de un problema locomotor, no es grave, pero llega a producir del 2 al 5% de incidencia en matadero. A veces no se ve problema locomotor, sino simplemente se ve una mortalidad tardía. Los pollos van bien y después del día 24, 28 empieza a haber una mortalidad. Hacen trabajos de laboratorio, no encuentran nada. La histopatología en este caso, sospechoso a una infección viral. Aquí ven ustedes una inflamación de la articulación de la rodilla como una sinovitis, una coloración verdosa, pareciera como una infección de reovirus también. Y este es un corte transversal, un corte cruzado, donde ustedes ven por fuera la coloración verdosa de los tendones, hay una tendonitis. La histopatología, de nuevo, sospechoso infección viral. Y la pregunta cuando me involucré con estos casos era cómo estaba la integridad de la bursa. Y la respuesta de todas estas compañías es: la bursa se ve bien, no ha habido ningún reporte de cambios en la bursa. ¿Alguna histopatología de bursas? Te dicen, no, ¿por qué bursas? Si esto es un problema de patas o locomotor o un problema de alta mortalidad y las bursas se ve bien. Pues resulta que cuando ya empezamos a mirar las bursas, empiezan a haber hemorragias en bursa, desde muy suaves hasta más severas, que por alguna razón la gente no las ve, pero ahí están. Entonces, si ustedes tienen problemas de patas, al final, no ustedes, sino sus pollos, ¿no? Al final del ciclo, o tienen una mortalidad que no entienden por qué es, hagan una histopatología de bursas, incluyan las bursas dentro del estudio y les va a ayudar. Hay cepas emergentes de estas virus de campo de Gumboro. El doctor Daryl Jagos de la Universidad de Ohio está encontrando bastantes cepas emergentes. Estos casos que les estoy diciendo son cepas nuevas. ¿Qué está pasando? Que los programas de vacunación para Gumboro se están dejando por mucho tiempo. Se deja la misma vacuna en el pollo de engorde. Esto es pollo de engorde, ¿verdad? Las reproductoras son muy resistentes a Gumboro. El pollo de engorde dejamos el programa de vacunación por 2, 3, 4, 5 años
y este programa de vacunación ya no funciona para las cepas variantes nuevas. No importa si utilizas vacunas vivas o vectorizadas o inteligentes o no inteligentes, lo que tú quieras usar no está alcanzando a proteger para estas cepas nuevas. Entonces los programas de Gumboro se están volviendo como programas de coccidia, programas rotacionales. Entonces hay que tener 2 o 3 ciclos con una vacuna de Gumboro, luego otros 2 o 3 ciclos con una diferente para evitar que estos problemas de Gumboro sucedan. Bueno, salmonela va a seguir siendo un problema para nosotros en la industria. Hay que seguir trabajando en roedores, limpieza de casetas, alimento, calentar el alimento. Están utilizando aditivos como el formaldehído, que es probablemente el mejor de todos, pero desafortunadamente por regulaciones de ambiente y de seguridad ya el uso de formaldehído en la industria está desapareciendo. Hay aditivos también otros como ácidos, ácido acético, ácido propiónico y otros muy buenos productos que están saliendo que creemos que el futuro está en esos ácidos y esos otros que hay muchos. Ya termino, sí, discúlpeme. Esto es algo que estamos haciendo nosotros en Coop para calentar nuestros camiones transportadores de alimento. Y esto lo aprendimos de la industria de cerdos en Estados Unidos con el tema ahora que hubo de ese coronavirus que mató no sé cuántos cerdos. Esto lo empezamos a hacer nosotros hace un año, donde metemos los camiones ahí, duran 2 horas a una temperatura muy alta para eliminar salmonela en estos camiones. Para terminar les voy a mostrar esto que está saliendo ahora, que es una espondilitis bacterial causada por el Enterococcus secorum. Ya ustedes de pronto han escuchado sobre esto. El doctor Luke Bors de la Universidad de NC State ha estado trabajando bastante en esto. A la izquierda está la famosa espondilolistesis, que es una deformación ósea, y a la derecha es la que estamos viendo ahora, que es una espondilitis bacterial, donde, esto es una desviación a la izquierda, a la derecha es una infección bacteriana fuerte con este enterococcus y lo que hace es una presión de la espina dorsal causando parálisis. Aquí está la diferencia, a la izquierda está la espondilolistesis, que es esporádica, no causa una alta incidencia y es una malformación de la espina dorsal, mientras que el de la derecha, que es el enterococcus, se producen brotes muy altos con incidencia del 5 al 15% de esto y es básicamente una infección de la espina. Se ha visto en Europa, en Estados Unidos. Si tienen algún reporte ustedes, por favor avísenle al doctor Luke, él estaría interesado en estos aislados o aislamientos. Lo que él ha encontrado 7 aislamientos diferentes de Enterococcus secorum, totalmente diferentes, donde hay unos más patogénicos que otros. Entonces, estos enterococos patogénicos o más patogénicos van a ser los mejores candidatos para una futura vacuna para reproductoras, una vacuna muerta para reproductoras, al igual que están pensando en vacunas vivas modificadas con este enterococcus para compañías que tienen este problema. Los voy a dejar acá, me disculpan que me haya pasado 5 o 10 minutos, pero quería darles lo que se está sucediendo porque pueden verlo aquí más adelante. Muchas gracias por su tiempo, gracias por venir de nuevo.